tener más detalles, tratar de desmenuzar este informe, está con nosotros Carlos Pimentel, representante de Transparencia Internacional acá en República Dominicana. Carlos ha tenido la gentileza de acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar aquí para compartir los resultados de este estudio en el caso de la República Dominicana. Carlos, en principio quiero preguntarte, porque no puedo dejar pasar esas últimas declaraciones del diputado Camacho. Él decía, el dominicano es solidario, si a mí me piden 25 yo doy 35. Y quiero preguntarte, ¿qué es el soborno? Este informe de Transparencia Internacional se centra sobre todo en ese análisis del caso corrupción, pero sobre todo enfocado allí en el tema de los sobornos, no solamente en República Dominicana, sino en el resto de América Latina. Bueno, tenemos que entender que el soborno es una actividad obviamente ilícita, que el ciudadano regularmente recurre a él para adquirir algún bien o servicio, sobre todo cuando hay niveles de obstáculo, obstrucción del funcionario público, del servidor público, para prestar el servicio. Es un pago ilícito a cambio de un servicio que el funcionario, el servidor público está en la obligación de ofrecer. Carlos, para ponérselo claro a la gente, cuando uno hace por ejemplo, cosas que la gente ya ha entendido que no son ni ilegales, que son prácticamente como quien dice el engrase para que la máquina camine, coloquialmente hablando. ¿Cuáles son los típicos casos de soborno que la gente pasa por alto y que piensan que no lo son? Sí, hay muchas modalidades y dependiendo de cada servicio en el país se registran mecanismos, pero el hecho de asistir a una institución pública y pagarle a alguien para agilizar un trámite, obviamente se convierte en una especie de intercambio, o también pagarle a alguien para evitar los turnos en una fila, pues obviamente es un soborno, o también agenciarse la aprobación de algún tipo de documentación violentando los procedimientos, pues se convierten en un soborno. Hay distintas modalidades de soborno, que es pagarle a alguien para hacer algo que está en la obligación de hacer o para hacer algo indebido. Veamos parte de este informe, Carlos. Vamos a colocar el primer gráfico, que es importante señalar que el 71% de los dominicanos considera que el soborno ha crecido en los últimos 12 meses en el país. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los factores determinantes para tomar en cuenta estos datos? Obviamente en la República Dominicana se han realizado limitados esfuerzos para reducir los niveles de corrupción y además en el país existen bajos estándares de cumplimiento de las leyes, de las normativas. Y además debemos señalar el efecto de demostración que se genera de la gran corrupción, de los niveles de impunidad, y esto se reproduce a toda la sociedad dominicana. Cuando no hay consecuencias, obviamente la corrupción aumenta y el soborno es un mecanismo de corrupción. El segundo gráfico que vamos a mostrar tiene que ver con lo que comentas, la respuesta del Estado ante este tipo de situaciones. Según lo que ustedes comentan allí en el informe de Transparencia Internacional, en América Latina, en su totalidad, 53% sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal. 35% sostiene que su gobierno está haciendo las cosas bien. En el caso específico de República Dominicana, 59%, o sea, por encima de la media, cree que el gobierno lo está haciendo mal. Así es, hay una relación. En la medida que aumentan los niveles de corrupción, pues obvio que el gobierno dominicano no está implementando políticas, medidas para reducir los niveles de corrupción y obviamente no existen voluntad política que pueda reducir los altos niveles de corrupción que refleja esta nueva medición para la República Dominicana. Carlos, finalmente, porque tenemos poco tiempo, como sabes, este espacio es noticiario, tenemos muchas noticias. ¿Cómo contrastar estos datos que tenemos acá hoy con los datos más recientes que hablan del nivel de popularidad del presidente de la República, Danilo Medina? ¿Se transfiere o no esta percepción de corrupción, percepción de que crecen los sobornos a la figura del primer mandatario nacional? Bueno, este índice se realiza todos los años, lo que quiere decir que su nivel de sistematicidad, su nivel de objetividad nos merece mucha confianza y debe llamar la atención
al gobierno dominicano para poder adoptar medidas que reduzcan los niveles de corrupción. Sobre todo, el informe señala de manera muy puntual la necesidad de avanzar en las reformas de la Policía Nacional, garantizando su tecnificación, su profesionalización, y además llama la atención que estemos hablando de sobornos en servicios básicos. ¿Cómo cuáles? Sobornos en el sistema de salud, sobornos en el sistema de educación, sobornos en los tribunales o sobornos para tener un servicio vinculado al agua o al sistema energético, eléctrico de la República Dominicana. Lo que quiere decir que este estudio debe ser profundizado y debemos determinar cuáles son todas las modalidades sobre las cuales se producen actos de corrupción o soborno en cada uno de los sectores para poder ser erradicarlo. Importante que se lo digamos a la gente. En el caso de los hospitales, lo hablamos antes de ir al aire, si a usted no le dan una camilla para atenderlo en una emergencia, si usted quiere estar en mejores condiciones, pues alguien le pide un dinerito, eso es soborno. Si usted tiene que sacar algún trámite, algún documento migratorio, algún documento de identidad y alguien se le aparece y le dice, no, que si no me da un dinerito, pues eso no sale. Eso es soborno. Y es parte de lo que estamos hablando el día de hoy. Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que tengas muy buenas noches. Seguro ampliaremos contigo más adelante.